Mi hermana montó todo un show de víctima ante su suegra con mentiras, así que decidí destapar su teatro. Tengo 25 años y una hermana mayor, Carla, de 30. Nunca fuimos muy cercanas, en parte por la diferencia de edad y porque ella siempre odió que nuestro padre, después de divorciarse de su madre, se casara con la mía y luego tuvieran una hija, yo. Carla sostiene que nuestro padre le confesó que nunca amó a su madre y que mi madre era su verdadero amor. También afirma que él solía compararnos, que le preguntaba por qué tenía que ser una niña difícil y que, en general, me quería más a mí. Por su parte, mi padre dice que nada de eso es cierto, que ella siempre fue problemática e insolente. Esa versión también la respaldan tanto los padres de él como los de mi madre, así que tiendo a creer que Carla no ha sido del todo honesta. Pero, sinceramente, esos son sus asuntos, no los míos. Hace un tiempo me contactó para contarme que se había comprometido. La felicité, y entonces me pidió un favor. Me explicó que su futura suegra es una persona muy familiar y que no le agradaba saber que estuviera distanciada de nuestra familia. Según me dijo, su suegra pensaba que, si Carla no tenía contacto con su familia, probablemente también podría influir en su hijo para que se alejara de la suya, y por eso le parecía sospechoso. Carla me pidió que la ayudara a aparentar que tenía una buena relación conmigo, para que sus suegros vieran que no odia a su familia. Le hice una broma diciendo que su suegra sonaba un poco loca, pero acepté ayudarla. Después de todo, nunca la odié y no creo que ella me odiara tampoco. El que no fuéramos cercanas no significaba que nos deseáramos cosas malas. Así que fui a un restaurante a reunirme con Carla, a su prometido y a sus suegros. Me parecieron personas muy agradables y cálidas. En un momento de la conversación, su suegra comentó algo como que estaba feliz de ver que el abuso que sufrimos no había destruido nuestro vínculo como hermanas. Me sorprendió y le pregunté de qué hablaba, mientras Carla intentaba cambiar de tema. Su suegra insistió en que no tenía por qué avergonzarme y me dijo que Carla le había contado que nuestros padres nos habían maltratado durante la infancia. Le aclaré inmediatamente que eso no era cierto. Le dije que nunca fuimos tratadas mal ni por nuestros padres ni por ningún familiar, que crecimos en una familia amorosa donde jamás nos intimidaron ni nos reprendieron sin razón, que nuestros padres tenían dinero y siempre nos dieron lo que necesitábamos y más, ropa, teléfonos, portátiles, coches, lo que quisiéramos. Su suegra se enfadó muchísimo. Se disculpó conmigo por lo que había dicho, y luego empezó a insultar a Carla. La llamó mentirosa, manipuladora y la acusó de querer meterse en su familia siendo deshonesta. Todo porque Carla les había contado mentiras graves sobre nuestros padres. Ahora ella me culpa a mí de haberle arruinado la vida. Dice que su compromiso terminó, que sus suegros la odian y que su prometido ya no confía en ella. Pero yo no creo haber hecho nada malo. No podía quedarme callada mientras hablaban mal de nuestros padres por cosas que jamás ocurrieron. Supongo que Carla no se esperaba que su suegra fuera tan directa y me lo mencionara delante de todos. No sé, sé que suena absurdo todo esto. Pero, aún así, ¿soy la mala por haber dicho la verdad? Actualización. Han pasado muchas cosas estos últimos días que han generado aún más drama. Pero antes de entrar en detalles, quiero agradecer sinceramente a quienes comentaron y compartieron sus opiniones. Leer sus mensajes me dio una perspectiva que no había considerado, y algunas cosas que no entendía comenzaron a tener sentido. También me molestó bastante ver cómo ciertas personas proyectaron sus propias experiencias familiares desordenadas sobre la mía. Hubo quienes llamaron abusivos a mis padres, inventaron situaciones que nunca ocurrieron y asumieron cosas sin ningún fundamento. Algunos incluso afirmaron que mi madre destruyó una familia, cuando ni siquiera conocía a mi padre antes de que él se divorciara. Fue impactante ver cómo personas que ni siquiera nos conocen pueden tragarse una versión de la historia sin cuestionarla y hasta agregarle sus propios dramas como si formaran parte de la verdad. Lo más relevante de todo esto fue que, un día, el exprometido de Carla me contactó por redes sociales. Se disculpó por cómo se dieron las cosas en el restaurante con sus padres y me preguntó si estaría dispuesta a hablar con él. Quería confirmar mi versión de los hechos, porque necesitaba claridad sobre lo que realmente había pasado. Le dije que no me parecía justo hacerlo a espaldas de Carla, pero que, si lograba convencerla de tener una conversación entre los tres, yo no tenía problema.
También le mencioné que había muchas cosas que necesitaba aclarar y que me sentiría más cómoda con un testigo presente. Pasaron 2 días sin novedades, y ayer finalmente tuvo lugar la gran conversación. Acordamos hacer una llamada por la tarde, ya que todos nos sentíamos más cómodos así. Quiero dejar claro que yo no tuve nada que ver con convencer a Carla de participar. Fue una decisión que tomó después de hablarlo con su exprometido, probablemente con la esperanza de que él la aceptara de nuevo. Durante la charla, él y yo estábamos bastante alineados, ya que ambos teníamos preguntas importantes y ella era la única que podía responderlas. Una de las primeras fue, ¿por qué mintió diciendo que nuestros padres nos habían maltratado? Ella respondió que nunca había dicho explícitamente que yo también había sido víctima de esto, pero reconoció que tampoco corrigió a su suegra cuando asumió que ambas lo habíamos sido. Es decir, sabía que su suegra vivía creyendo que nuestros padres nos habían intimidado o maltratado, y deliberadamente no hizo nada para aclararlo. Cuando su prometido le preguntó por qué lo permitió, Carla dijo que pensaba que, al no corregirla, su suegra dejaría de verla como el único problema, ya que ambas estaríamos en la misma situación. Básicamente, usó esa omisión como estrategia para quedar mejor ante sus suegros. Ella siguió insistiendo en que había sufrido maltrato por parte de nuestros padres. Cuando le pedí ejemplos concretos, lo primero que dijo fue, tú sabes muy bien lo que pasó. Pero tanto su ex como yo le pedimos que fuera más específica. Entre las cosas que mencionó, dijo que durante su adolescencia la castigaban con frecuencia, mientras que a mí no, y que eso era una muestra clara de que a mí me querían más y que lo suyo era maltrato. Lo que omitió fue que cuando ella tenía 14 o 15 años, yo tenía 9 o 10, y que ella hacía cosas bastante graves, como ser suspendida por sacar humo en clase, faltar al colegio y tener una actitud rebelde en general. ¿Cómo se suponía que íbamos a recibir el mismo trato? También dijo que yo cometía faltas, pero que nunca me castigaban, aunque no pudo dar ningún ejemplo claro. Su prometido le preguntó textualmente, ¿entonces dices que tus padres eran malos porque te castigaron por sacar humo en clase, mientras que lo peor que hizo tu hermana menor fue quizás dibujar en las paredes? ¿Cómo crees que sería justo castigar acciones tan diferentes de la misma manera? Carla no supo qué responder. Luego afirmó que nuestros padres la maltrataban económicamente porque no le daban dinero para excursiones escolares, actividades recreativas o eventos cuando se portaba mal. Según ella, ese era el castigo más común. Su prometido le preguntó si nuestros padres le daban lo básico, comida, ropa, útiles escolares. Ella dijo que sí. Entonces él le respondió que los padres no están obligados a pagar actividades recreativas, especialmente si el hijo está siendo castigado, y le preguntó cómo podía considerar eso un maltrato económico. Yo aproveché para preguntarle si alguna vez pensaba en todo lo que le hizo a nuestra familia. Dijo que sí, que sabía que no era una santa, pero que al final solo era una niña. Le señalé que a los 17 años ya no eres una niña, y que a esa edad sabes que no debes insultar a tu abuela. Su prometido no sabía nada de eso, así que le conté un par de cosas desagradables que Carla había hecho o dicho. Por ejemplo, una vez estábamos a punto de ir al bautizo de una prima y ella insistía en ponerse una camiseta negra con un pentagrama. Nuestra abuela le pidió que se cambiara porque no era apropiado para el evento. Carla le respondió llamándola vieja y anticuada. Luego su prometido mencionó una historia que Carla les había contado a él y a sus padres, sobre un supuesto maltrato. Dijo que mis padres le habían quitado el coche como castigo y que tuvo que caminar a la escuela en invierno. Lo que no mencionó fue que le confiscaron el coche porque condujo bajo los efectos del alcohol. Y trató ese hecho como si no fuera nada grave. Además, ni siquiera tuvo que caminar, podía tomar el autobús y, en la práctica, compartía coche con una compañera. Esa parte molestó especialmente a su ex, ya que su abuelo había fallecido por culpa de un conductor ebrio. Saber que Carla había omitido ese dato clave para hacer de la historia una especie de telenovela lo hizo enfadar aún más. Todo para seguir alimentando su papel de víctima. Le pregunté si alguna vez había dicho cosas negativas sobre mí. Él me aseguró que no. Que Carla contaba que nuestros padres nos trataban de forma distinta, pero que lo hacía bajo la narrativa de que lo hacían a propósito para enfrentarnos, no culpándome a mí. Según lo que él recordaba, nunca me atacó directamente ni dijo algo negativo sobre mí. Toda la conversación duró unas 3 horas,
y al final me sentía completamente agotada. Le dije que, aunque nunca fuimos muy unidas, siempre la he querido. Que para mí siempre ha sido mi hermana. No media hermana, simplemente mi única hermana. Le reconocí que probablemente nuestros padres pudieron haber manejado algunas cosas de mejor manera, y que quizás no recibió todo el apoyo necesario para adaptarse a nuestra madre ni a la nueva dinámica familiar. Pero que ahora estoy hablando con una adulta. Y como adulta, debe saber que mentir, manipular y victimizarse no está bien, y que tiene que hacerse responsable de sus actos. Tal como varias personas me sugirieron en mi publicación anterior, le recomendé que fuera a terapia y enfrentara sus traumas. Pero también le dije que, hasta que eso ocurra, no puedo seguir teniendo una relación con ella. Me acusó de poner a nuestros padres por encima de ella, pero le respondí que yo no elijo bandos, yo elijo la verdad. Y que debería sentir vergüenza por todo esto. Y así terminó todo entre Carla y yo. No tengo idea de qué pasará con su ex. Pero viendo cómo se desarrollaron las cosas, dudo mucho que quiera volver con ella. Le dejó claro que no confía en ella, y recordó algo que le había dicho su madre: si puede mentir así sobre sus propios padres, ¿qué no podría inventar sobre ti? Él dijo que no le sorprendería que algún día lo acuse a él también de haber sido abusivo, porque parece que esa es su forma de manejar los conflictos. Pero, al final del día, ese ya no es mi problema. Ella se lo buscó. Comentarios. Comentario 1. Los padres de su ex tenían toda la razón. Imagínate si, ya casados, ella decidiera inventar que fue víctima de maltrato. Y peor aún, si tuvieran hijos, fácilmente podría fingir que él también los maltrata, ya sea física o emocional. No estoy seguro de que la terapia pueda ayudarla, pero si existe una posibilidad, la necesita con urgencia. Por ahora, lo más prudente es que tú y tu familia se mantengan a distancia. Y su exprometido haría bien en bloquearla y alejarse definitivamente. Comentario 2. Me fascina cómo la gente de aquí se inventa historias completas y se las aplica a los carteles sin tener ni una pizca de información real. Simplemente llenan los vacíos con las peores suposiciones posibles y las dan por ciertas como si fueran parte del relato. Comentario 3. Me alegra que su ex finalmente haya escuchado toda la verdad. Ella suele presentarse como víctima para generar lástima, pero en realidad nunca fue maltratada. Las consecuencias que enfrentó fueron por sus propias acciones. Yo preferiría mantenerme al margen. Tiene una facilidad para mentir que da para pensar que podría inventar sobre ti o lo que dijiste. Fin. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario y no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido.